Salmo capítulo 110, versículos del 4 al 7. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque creemos, Señor, que ella es poderosa. Por tu palabra, Señor, fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que hay. Nosotros también, Señor, al recibir tu palabra, somos vivificados espiritualmente. Señor, cuando Adán, nuestro primer padre, recibió tu aliento, el soplo divino, Señor, fue un espíritu viviente. Hubo vida en él, Señor. Por eso también te rogamos, Padre, que hoy por medio de esa palabra que lleva tu aliento, vivifiques nuestros espíritus, vivifiques nuestras almas y nuestros cuerpos. Señor, que seas dándonos refrigerio y medicina mediante esa preciosa palabra. Señor, gracias porque tu palabra es muy importante para nosotros, Señor. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, por ella somos instruidos, somos persuadidos, redarguidos. Por tu palabra, Señor, somos confrontados, animados. Tú haces, Señor, en nosotros lo que tú quieres, y lo haces, Señor, a través de tu palabra, Señor. Por eso te rogamos que en esta noche nos des, Señor, unos oídos atentos y un corazón dispuesto, Señor, a entender la palabra que viene de ti, a guardarla y a practicarla, Señor, en nuestras vidas, para que podamos andar como es digno de ti, como conviene, Señor, a tus hijos santos y amados. Señor, dejamos este tiempo en tus preciosas manos. Pedimos la dirección y la guianza de tu Espíritu en toda verdad, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, en el contexto veíamos entonces que el Salmo inicia con una invitación de Dios a Cristo. Y es que David dice por el Espíritu: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. Entonces veíamos que David, siendo el rey de Israel, siendo el hombre que tenía las promesas de Dios en su momento, llama a Jesús Señor. Entonces ahí hacíamos énfasis. Si David llama a Cristo Señor, es porque Jesús, ¿quién es? Dios. No puede ser otro distinto a Dios. Es Dios. Cristo es Dios. Y por eso David le llama Señor. Dijo Adonai a mi Adonai. Dijo Dios el Padre a Dios el Hijo: siéntate a mi diestra. Y hacíamos un énfasis en la acción de sentarse. Decíamos que generalmente nosotros nunca nos podemos sentar. ¿Por qué? Bueno, aquí estamos sentados, pero nunca podemos decir que nos podemos sentar definitivamente. Siempre hay algo nuevo que tenemos que hacer. Nunca terminamos nuestra tarea. Siempre hay algo más que nos falta, ¿no es cierto? Decíamos también que en el tabernáculo y en el templo no había una silla, porque los sacerdotes nunca acabaron su tarea. Ellos estaban todo el tiempo ofreciendo sacrificios y expiaciones por el pecado y nunca pudieron terminar.
Pero Cristo se ha sentado a la diestra de Dios porque su obra fue consumada, fue llevada a su totalidad, fue cumplida. Cuando el Señor allí en la cruz del Calvario dice, consumado es, estaba diciendo, todo está hecho. La ofrenda y el sacrificio por el pecado fue ofrecida. El Cordero de Dios que fue inmolado pagó por nuestros pecados, tomó nuestro lugar, murió por nuestras culpas. Cristo puede decir, todo está consumado porque Él cumplió el propósito divino al venir a morir en la cruz del Calvario. Lo hizo todo por nosotros para darnos salvación. Entonces se ha sentado a la diestra de Dios. Y vemos que después de la resurrección el Señor es recibido en gloria, sube a la diestra de la majestad en las alturas. Desde allí lo puede ver Esteban cuando está siendo apedreado. Tenemos su testimonio en el libro de Hechos de los Apóstoles cuando él está allí siendo apedreado por esa multitud y dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces Cristo está sentado a la diestra del Padre. Su oficio como sacrificio por el pecado aquí en la tierra terminó. Y en ese momento Él es recibido en la gloria, se sienta a la diestra de Dios el Padre y desde allí empieza a ejercer su oficio sacerdotal. Por eso lo que vamos a ver aquí en la continuación, versículo 4, lo volvemos a mirar y dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Jesucristo no es solamente el Rey y el Señor, también es el sacerdote ordenado por Dios. Y su designación es irrevocable, ya que estuvo constituida por un juramento de Jehová. Ahora, si pensamos un poco, Dios, ¿por quién puede jurar mayor a Él? Por nadie, no hay nadie mayor que Él. Entonces juró por sí mismo, jura por sí mismo. El Padre jura por sí mismo, tú eres sacerdote para siempre, hablando acerca del Hijo, según el orden de Melquisedec. De modo que el sacerdocio del Señor es eterno. Este pasaje es citado 6 veces en Hebreos y en él se apoya el autor de la epístola para hablar de que el Señor es un sacerdote con un orden distinto, superior y diferente al sacerdocio levítico y de Aarón. Una de las características extraordinarias del reino del Mesías es que unirá a los oficios de rey y sacerdote. Si pensamos un poco, un rey sacerdote, por lo menos ahora, en el gobierno humano, ¿cómo vendría? Como que las dos cosas no cuadran bien, ¿no? Las dos cosas como que no. Sin embargo, el Señor en su reino unirá perfectamente estos dos oficios, el de rey y el de sacerdote. Cuando Jesucristo sea el gobernador, esta será una combinación ideal, porque Cristo es un rey incorrupto y un sacerdote espiritual. Él dará la administración que siempre ha deseado el mundo y nunca ha conocido. Entonces, cuando nuestro Señor establezca su reinado y continúe siendo sacerdote, hará lo que nunca ningún hombre ha logrado hacer. La función del sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿cuál era?
¿Alguien recuerda qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la función de ellos? Ofrecer sacrificios y expiaciones por el pecado, pero ¿qué más? ¿Alguien recuerda cómo era la vestimenta del sumo sacerdote? ¿Qué llevaba en su pecho? Un pectoral. ¿Y qué tenía el pectoral? 12 piedras. Y cada una de esas piedras representaba una tribu del pueblo de Israel. Entonces podemos decir que el sacerdote era el encargado de ir a la presencia de Dios y presentar al pueblo. Él presentaba al pueblo y rogaba por el pueblo. Era como un mediador entre Dios y los hombres. Luego llegaba a los hombres y les decía: Dios me ha dicho esto. ¿Sí? Era como un intermediario. Pero además un sacerdote es un consejero, un defensor, un intercesor, auxiliador y abogado. Alguien que nos protege, alguien que nos defiende, que nos asesora, nos apoya y está dispuesto a defender nuestra causa. Por el juramento de Dios, Cristo fue establecido sumo sacerdote para siempre. Juró Jehová: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bajo la ley, ¿quiénes eran los que estaban sirviendo en el templo? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los levitas, correcto. La familia de Aarón. Ellos eran los descendientes de Aarón. Ellos eran los encargados de ministrar en el tabernáculo y luego en el templo. Pero aparece un sacerdote antes de que se estableciera el sacerdocio levítico. Se habla de un hombre llamado Melquisedec. ¿Qué sabemos acerca de este personaje? ¿Dónde aparece? Melquisedec. Un personaje que aparece de la nada, podemos decirlo. Porque todos los que aparecen en la Biblia tienen un padre, una madre, se dice de dónde viene, de dónde vivieron, de dónde apareció. Pero este Melquisedec de pronto aparece de la nada cuando recordamos que Abraham volvía de la derrota de los reyes. Y Melquisedec le salió al encuentro. Y nos dice el texto allí que era rey de Salem, es decir, rey de paz, pero también era rey de justicia, porque la palabra Melquisedec se compone de esos dos términos, Melec, Sedec, justicia, rey de justicia. Entonces no solamente era rey de justicia y rey de paz, sino que también era profeta y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque bendijo a Abraham. ¿Y quién era Abraham? Hasta ese momento, ¿quién era Abraham? El hombre de la fe sobre quien reposaban las promesas de Dios. Y este Melquisedec sale y le bendice. Entonces era mayor que Abraham. Era sacerdote del Dios Altísimo y de un orden superior, un orden más alto que el orden levítico, que el orden sacerdotal de Aarón. Y este personaje obviamente aparece allí para dar testimonio como un tipo de que hay un sacerdocio superior al levítico. El autor de la carta a los hebreos lo explica y por eso cita este pasaje varias veces y él lo explica. De modo que nuestro Señor tiene el orden sacerdotal de Melquisedec. ¿Sí? Es un orden superior, como ya lo dije, un orden superior. ¿Por qué? Porque es eterno.
De Melquisedec no se habla de que murió, ni que no se dice nada de cuándo desapareció, ni nada. O sea, dando a entender que había un sacerdocio eterno, y es el sacerdocio de Cristo. Y es por eso que el Padre dice acerca de su Hijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí la palabra que debemos entender para no confundirnos es el orden. ¿Sí? No es que Cristo sea Melquisedec, como dicen algunos. Tal vez por ahí una vez escuché a alguien enseñando y diciendo que Cristo era Melquisedec en el Antiguo Testamento. No, eso no lo dice la Escritura. Es una mala interpretación. Lo que dice es que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, si miramos, el Señor también es Rey de justicia y Rey de paz. ¿Quién puede ser justo como Él? ¿Quién puede dar paz como solamente Él lo puede hacer? Ninguno puede decir: mi paz os dejo, mi paz os doy, como el mundo la da. Solamente Cristo, solamente el Señor. Tal vez los receptores de la carta a los hebreos tenían el problema de que ellos recordaban al sacerdote ofreciendo sacrificios en el templo. Ellos seguramente tuvieron que estar en parte de ese periodo, de esa transición de los sacrificios del Antiguo Testamento al sacrificio de Cristo en el Nuevo. Entonces seguramente tenían problema. Bueno, no tenemos un sacrificio visible que ofrecer. Y para ellos era difícil. Por eso muchos de ellos estaban tal vez volviendo atrás. Estaban abandonando la fe en el Señor por regresar a las prácticas del judaísmo. Y a ellos el autor de los Hebreos les dice: no, mire, el sacrificio de Cristo se ofreció una vez y para siempre. Cristo es el sumo sacerdote, pero también Cristo se presentó como ofrenda por el pecado. Él es el sumo sacerdote, pero también la ofrenda por el pecado. Así que su orden sacerdotal no corresponde al de una tribu o de una familia, sino al de alguien que es eterno. ¿Sí? Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos podían ministrar hasta donde terminaba su vida, hasta donde la muerte se lo permitía. Pero Cristo tiene un sacerdocio eterno, inmutable, porque Él es eterno e inmutable. Él no cambia. Entonces es por eso que Dios dice acerca de Él estas palabras. Ahora, si pensamos un poco en esto, es verdad que tenemos un acusador. ¿Usted sabía que hay alguien que nos está acusando delante de Dios de día y de noche? ¿Quién es? El acusador de nuestros hermanos, el calumniador, el diablo. Pero también es cierto que tenemos un defensor, un sacerdote, alguien que apela por nosotros y defiende nuestra causa. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, el Señor. Él también es nuestro representante, nuestro defensor y auxiliador. Dice el apóstol Juan: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hermano John, ¿qué se siente tener un abogado? Cuando usted está en un problema judicial y se presenta ante un juez de la República, si no tiene un abogado, no es nadie. Puede que usted se sepa los códigos al derecho y al revés, pero si no tiene alguien que lo respalde y lo represente, alguien que apele por usted, usted no es nadie.
necesita obligatoriamente de un abogado. Ahora, ¿cómo son los abogados? Dicen por ahí coloquialmente, ¿no?, que el médico y el abogado se come la plata del atontado. Es lo que dice por ahí la gente. Los abogados son fraudulentos, son corruptos, son engañosos. Perdón si hay aquí alguno. Pero sí, o sea, uno ve unas cosas en el derecho y en las personas que estudian el derecho y lo ejercen que, tremendo. Casi siempre van hacia el lado del sol que más alumbre, ¿no? Pero mire usted que el abogado que tenemos en la corte celestial, Jesucristo nuestro Señor, es justo. Jesucristo el justo. Y eso es lo más hermoso, saber que hay alguien fiel, que hay alguien confiable, que hay alguien que nos da la plena seguridad de que de verdad está intercediendo por nosotros. Ese es el Señor. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué podemos decir acerca de Él? Que no ha perdido ningún caso. Generalmente los hombres que tienen más dinero contratan a los mejores abogados, ¿no? A los pesos pesados del derecho. Entonces se van y... ¿Cuáles son aquí en Colombia? De la Espriella, Granados, ¿sí? Lombana, esos que han sido fiscales y todo eso y han tenido cargos y esos son como los maestros de los maestros del derecho, ¿no? Y la gente pues siempre va a querer tener al mejor abogado, ¿no? Porque si está en juego su vida y su libertad, pues obviamente paga lo que sea por tener al mejor abogado. Pero nosotros tenemos al mejor abogado de gratis, por pura gracia, por pura bondad de Dios, por pura misericordia. Y Él es el mejor de todos. Él es el mejor de todos. Entonces esto es hermoso. Miremos entonces el versículo 5, 6 y 7 y terminamos. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Entonces aquí, en estos últimos 3 versículos, se retrata al Señor como un fuerte conquistador. Hemos dicho que en este salmo encontramos a Cristo como ¿qué? Rey, sacerdote, y ahora en estos últimos le veremos como juez, Entonces se regresa al tono militar del versículo 2 y se ve a Cristo sujetando toda injusticia y rebelión antes de la inauguración de su reino. Mucha gente que cree imprecisamente se niegan a aceptar que Jesús es alguien más que un maestro humano. Sin embargo, la Biblia no permite esa opción. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se proclama la deidad del Rey que viene a salvar, pero que también viene a reinar y a juzgar. Como ya lo dije, David fue el más grande rey de Israel, pero en este salmo lo es Jesucristo. Más grande que David es el Señor de David. Y Él regresará nuevamente a quebrantar y a juzgar a sus enemigos. Entonces, ¿qué podemos aplicar y concluir de esto? Que si Cristo no es nuestro Rey, si Cristo no es nuestro sacerdote, será nuestro juez. Tendremos que verle como nuestro juez.
Cualquiera que niegue que Jesús es el Señor, su Señor, y se avergüence de Él, cometerá el error más grave e imperdonable. Y por eso se enfrentará al día de quebranto, al día de la ira del Dios Todopoderoso. Aquel que no encuentre en Cristo a su Señor y a su sacerdote tendrá que enfrentarse a Él como su juez. Escuchaba en alguna ocasión la historia de dos amigos que crecieron juntos. Y uno de ellos desde muy pequeño fue muy juicioso. Y el otro, en la medida que fueron pasando los años, se fue desviando, se fue torciendo, se fue inmiscuyendo en cosas malas. Y el amigo que iba por el camino del bien terminó sus estudios y estudió Derecho y se convirtió en abogado. El otro empezó a mezclarse con pandillas, a cometer ilícitos, delitos, y finalmente un día fue a parar a la cárcel. Y fue llevado a juicio. Y cuando su viejo amigo se acordó de él y le reconoció, él estuvo dispuesto a ayudarlo. Él fue su abogado defensor en ese momento y apeló por él y lo sacó libre. Pero este hombre, con el paso del tiempo, otra vez volvió a caer. Y después de caer, volvió a llamar a su amigo. Le dijo: mira, es que estoy otra vez en la cárcel, necesito que vengas y me ayudes. Y su amigo fue, intercedió por él y otra vez lo sacó. Pero después de salir, volvió a lo mismo. Volvió y cayó. Entonces, cuando cayó otra vez, pensó en su amigo. Y llegó el día del juicio. Y entró a la corte y miró allí a todos los presentes. Y cuando vio a su amigo allí, llegó y le dijo: qué alegría volver a verte. Yo sabía que tú no me ibas a dejar solo en este momento. Yo sabía que tú ibas a estar conmigo. Tú estás aquí para ayudarme, ¿verdad? Y él le respondió: no. Hoy no voy a ser tu abogado. Hoy seré tu juez. Y esa es la situación, ¿no? Con Cristo. O es nuestro abogado o es nuestro juez. O estamos con Él y le rendimos la vida, le entregamos nuestras vidas a su señorío para que Él las gobierne y las dirija, o si no, finalmente Él nos juzgará. Él nos juzgará. Y que Dios nos guarde, ¿no? Porque estar en la ira de Dios debe ser terrible. Yo creo que eso es algo que no se le desea a nadie. Cuando Cristo desate su juicio y su ira entre las naciones, porque Dios no es solamente amor. ¿Qué dice el autor de los Hebreos? Él es fuego consumidor. Entonces Dios es amoroso. ¿Y cómo demostró su amor? Lo decíamos el domingo. ¿Cuál fue la forma más plena en la que Dios demostró su amor al mundo? Enviando a su Hijo unigénito a morir por los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo. Esa es la manifestación más grande de amor. Pero si despreciamos ese regalo, si despreciamos esa gracia, ese don de amor, ¿qué queda? ¿Qué más nos queda?
Ajá. El fuego de Dios, la justicia divina, la ira, el castigo, el quebranto. Tremendo, ¿no? En Apocalipsis Juan describe lo que ocurrirá cuando el Señor venga a desatar su ira en la tierra. Y dice Juan allí: los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se esconderán entre las cuevas y entre las peñas de los montes y dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Imagínense la oración de estos hombres escondiéndose de la ira de Dios. Es lo que Juan vio en el Apocalipsis. O sea, llegan a un punto en donde ya no le oran a Dios, sino le oran a los montes y a las peñas. Caigan sobre nosotros, por favor, mátenos y escóndanos de la ira del Cordero. ¿Cómo será eso? El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hasta ahora hemos visto a Jesús como un Cordero misericordioso y amoroso, como alguien manso y humilde de corazón, que se presentó en sacrificio para limpiarnos del pecado. También que es nuestro sacerdote que intercede por nosotros y nos ayuda y nos defiende y está dispuesto a limpiarnos, a levantarnos, a guiarnos, a sustentarnos. Pero ahí no termina. El Salmo nos habla de su ira, su furor, su juicio y su castigo. En la cruz del Calvario se construyó un puente firme y permanente para que todo aquel que quiera y necesite pueda llegar a Dios. Esa cruz es una carta de amor en la que el unigénito y amado Hijo de Dios fue sacrificado. Alguien dijo por ahí: ¿usted sabe por qué Cristo murió con los brazos abiertos? ¿Con los brazos extendidos? Bueno, ustedes dirán, porque esa era la forma de la cruz. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que todo aquel que quiera ir a Él le vea allí con los brazos abiertos, dispuesto a recibirle, a perdonarle y a salvarle. Tal vez no veremos un mensaje de amor más profundo y desinteresado, pero ¿cuál es la respuesta de nosotros? ¿Cuál debe ser la respuesta obvia al saber esto? ¿Cómo debemos ver a Cristo? Como nuestro Rey, nuestro Señor, y como tal, ¿qué debemos hacer? Obedecerle. Obedecerle. El Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Un sometimiento y una rendición a su señorío, una entrega absoluta a aquel que lo ha hecho todo para salvarnos y guardarnos sin mancha delante de Él. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la forma como debemos corresponder al amor que Cristo ha tenido por cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude, porque en cada uno de nosotros está en que Cristo sea a favor o en contra. Si no es nuestro Rey, nuestro sacerdote, será nuestro juez. Pero de todas maneras, algo tendremos con Él. Algo tendremos con Él. Todo el mundo tendrá algo que ver con Él. Si no lo ven como el mediador, como la propiciación por sus pecados, si no lo ven como el sacrificio ofrecido en la cruz, entonces tendrán que verle
como el juez ejerciendo la justicia, el castigo y la ira divina.